Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es volvernos a encontrar en este programa cúltico, en nuestra actividad espiritual. Damos gracias a Dios por este momento, por esta gran oportunidad que Dios nos da, y gracias a Dios por sus vidas también. Bienvenidos todos los hermanos, todos los amigos, las personas que han sido invitadas a este programa. Esperamos que sea de beneficio para su vida, estamos convencidos de eso, de manera que esperamos que también lo disfrute. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por estar aquí una vez más en nuestro culto, y vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Así que de pie oremos todos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias te damos hoy, Señor, por contar con tu buena voluntad. Gracias por la vida que hoy tenemos. Hoy pudimos despertarnos y levantarnos, respirar, estar aquí con la esperanza de seguir creciendo, Señor. Y hasta aquí nos ha traído tu gracia, tu buena voluntad. No ha sido nuestra habilidad y por eso nos exponemos una vez más en este culto para alabarte y en la alabanza recibir la palabra que tú nos das, para escuchar la enseñanza y en ella, Señor, recibir el alimento espiritual que construye nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por darnos esta oportunidad y gracias por cada persona que hace parte de esta actividad cúltica, Señor. En tus manos nos exponemos todos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer así de pie, vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 6. Por favor, abran sus textos allí. Mientras usted encuentra el texto, quiero darle un saludo muy especial a todos los pastores de la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, por sus vidas, por su compromiso, por su dedicación al servicio del propósito de Dios. Y damos muchas gracias a Dios por nuestro líder, por el hermano Jorge Enrique Orejuela. Gracias a Dios por su ministerio, por su vida, porque su vida termina impactándonos todos los días. Además que el mensaje que nos da es un mensaje claro, un mensaje que orienta nuestras vidas. Su vida coherente es una bendición, de manera que vale la pena exponernos a recibir a toda la palabra y la revelación que Dios nos da a través de vidas como nuestro líder. Gracias a Dios por todo esto que Dios está haciendo en la iglesia de una manera especial, espiritual y en el plan de que nos preparemos para salvar a muchas personas que necesitan del Señor. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 6, los primeros 15 versículos y dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Y vamos a estar, amigos y hermanos, con mucha expectativa, con mucha esperanza y mucha sed de recibir palabra de Dios. Vamos a ver qué nos da Dios en las canciones, vamos a disfrutarlas y a disfrutar la enseñanza en este día. Bienvenidos todos y Dios les bendiga. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás. Cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Mil gracias porque tu gloria puedo ver y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás. Cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Y gracias porque tu gloria puedo ver y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. manera me amó, que su vida no escatimó.
hasta el final Él se entregó, y en la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmenso
inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Pase ya con cada reino mundanal, y cada trono caerá con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Creador por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, desde el día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda
la escondí. Desde el día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Cada promesa que pueda hacer, cada oración y paso en fe, cada diferencia que pueda hacer, es por su gracia en mí. Cada montaña que pueda escalar, cada esperanza que en mí vea brillar, cada bendición que pueda dejar, es por su gracia en mí. Su gracia en mí, divino don, su fuerza en mí, su provisión, con Cristo mi piedra angular, su gracia en mí. Cada alma por alcanzar, cada vida por enseñar, cada vez que pueda compartir su paz, es por su gracia en mí. Cada consuelo
Muy grata la experiencia de nuestra actividad cultica en el día de hoy. Dios se está manifestando en medio nuestro y está perfeccionando su obra en la vida de cada uno de nosotros. Y eso tenemos que expresarlo con regocijo. De hecho, es la base de nuestra canción entusiasta, de nuestro interés por alabar, por glorificar al Señor. Y en ese ambiente espiritual del culto, ahora nos exponemos a la palabra de Dios, a la eficacia de la palabra de Dios en la vida nuestra. Espero que estemos abiertos a eso que Dios trata de hacer con nosotros y de llevarnos a entender el poder de esta bendición de ser salvos, porque Dios en su amor nos ha justificado, justificación que ha traído el bienestar del perdón que nos ha dado una nueva oportunidad. Oremos todos. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo especial, por este ambiente congregacional donde tú te haces presente y estás perfeccionando esta salvación en la que nos has involucrado a nosotros mediante el conocimiento de tu verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos participantes de este culto, por cada persona simpatizante que nos acompaña y que tiene interés, Señor, de conocerte. Nosotros apreciamos que tú lo hayas acercado y que les permitas a ellos acceder a esto que para nosotros es tan precioso. Extiende tu salvación sobre ellos y extiende tu salvación sobre cada uno de nosotros para ir superando limitaciones en la claridad de este programa tuyo, que necesitamos entenderlo, interpretarlo correctamente. En Cristo Jesús te pedimos que entonces nos des tu palabra a la altura de nuestra necesidad y nos dé la sensibilidad para entender todo lo que de parte tuya hay para nosotros. Nos alegra, Señor, que nos hables. Nos alegra que por tu Espíritu nosotros podamos tener una claridad mayor hoy. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Decíamos en nuestra canción, por favor, hermanos, siéntense. Decíamos en nuestra canción, cada promesa que pueda hacer, cada oración y paso de fe, cada diferencia que pueda hacer, es por tu gracia en mí. Es esa disposición de Dios por su gracia para hacer que nosotros hagamos posible las acciones válidas que perfeccionan nuestra vida en el propósito de Él con nosotros. Cada montaña que pueda escalar, cada esperanza que en mí vea brillar, cada bendición que pueda dejar, es por su gracia en mí. Y por eso decimos, su gracia en mí, divino don, su fuerza en mí, su provisión. Con Cristo, mi piedra angular, me hará seguir su gracia en mí. Esas metas alcanzadas, esos perfeccionamientos logrados en los procesos de nuestra vida, entendemos que no es virtud nuestra en cuanto a conquista nuestra, sino que es el propósito de Dios que nosotros podamos acceder a eso, porque además de hacernos aptos para eso, ahora, después de habernos equivocado como nos hemos equivocado en virtud de nuestras limitaciones y de nuestra torpeza, Él, por su perdón, a través de su proceso de justificación, nos está permitiendo
hacer ese recomienzo que nos permita actuar consecuente con todo lo que Él puso en nosotros como bendición. Es su gracia en nosotros. Una gracia que comenzó desde que Él decidió crearnos. Una gracia que se desarrolló a través de todas las cosas que Él puso en nuestra naturaleza. Una gracia que se perfecciona ahora, después de descubrir que no hemos hecho las cosas correctamente, tener la oportunidad de que Dios nos diga borrón y cuenta nueva. Eso es grandioso, eso es para usted, eso es para mí, eso es para todo aquel que quiera aceptarle a Dios esta propuesta de repetir, a ver si con la claridad actual podemos hacer las cosas consecuentes con la propuesta de Él. Definitivamente lo podemos hacer porque cada vez va a estar más claro lo que Él ha puesto en nosotros para posibilitar nuestra acción. En la reunión anterior hablábamos de la parábola de los dos deudores. En Mateo 18, a partir del versículo 23 hasta el versículo 35. Allí Jesús nos muestra cómo alguien se pierde la bendición de un gran perdón por no ajustar la vida a la perspectiva que se abre cuando nos vemos, hermanos míos, objeto de tanta gracia y de la incomparable misericordia de Dios. Es que cuando uno ve que Dios despliega tan buena voluntad, uno tiene que cambiar la perspectiva de su propia vida. Y en la parábola se deja ver que el perdón que el rey le hizo al siervo fue un perdón tan grande que él debió replantear totalmente su vida, de modo que al encontrarse con su consiervo no hubiera tenido dificultad para perdonarlo y llevarlo a reconocer que en medio de tanta gracia recibida, él también merecía ser tratado con gracia en el espíritu correcto de un cambio de mentalidad que la obra de Dios produce en el creyente. En nosotros no obra un poder que llega y nos cambia los enfoques mentales por el poder que llega. En nosotros ese poder produce cambios por la conciencia que despierta de las cosas grandes que Dios nos concede, las cosas grandes que Dios hace en la vida nuestra y que nos lleva a ver la vida de una manera distinta, vernos objeto del amor de Dios, vernos metidos en un espacio de gracia tan generoso, vernos tocado en lo más profundo de nosotros por un perdón tan grande como el perdón que Dios nos ha dado, vernos tratados con tanta deferencia por todo ese sistema establecido por Dios para darnos la oportunidad de dejar atrás nuestro pecado y todos nuestros errores. Esto tiene que cambiar nuestros enfoques de la vida. Si no es así, no hemos entendido nada y no ha pasado nada. En eso estoy insistiendo, porque ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es un estado de claridad de lo recibido, es un estado de conciencia, es el poder uno descubrir la inmensidad del amor de Dios que nos cambió todo y que nos llevó a ver la vida de otra manera. No poder perdonar en el caso de la parábola al consiervo que solo le debía unos cuantos denarios evidenció que el perdón que se le concedió no afectó para nada su vida. De modo que, en primer lugar, digamos, la salvación no le llegó, aunque sí
el efecto físico formal de no terminar destruido por su deuda. Él pudo terminar vendido, lo mismo que su esposa y sus hijos. Pero él puede decir, bueno, me libré de que mi vida terminara tan mal. Sin embargo, nada más pasó. Algo profundo que se haya dado en él no pasó y se evidencia por el trato que le dio a su consiervo. Eso es lo mismo que uno descubre en las personas a las que Dios sana para darles una oportunidad. Estaban al borde de la muerte, una enfermedad terrible. Dios mete la mano, los sana, los levanta y les da muchos años de vida más. ¿Ya? Al final, sin embargo, solo disfrutan el no morirse. No disfrutan la oportunidad que tienen de replantearse la vida porque siguen viviendo con las mismas desubicaciones que tenían antes de su trance angustioso de la enfermedad. De modo que lo único que pueden decir religiosamente, el Señor me sanó. En cambio, de poder por ese milagro redescubrir la vida y decir, el Señor me dio una nueva oportunidad y me permitió descubrir todo el desfase de mi pasado, de modo que este tiempo que me ha dado lo voy a aprovechar al máximo para vivir de otra manera. No, sigue siendo el mismo y con las mismas, es decir, sin ningún cambio de vida, sin ningún cambio de actitud, demostrando que la sanidad no surtió efecto. El efecto que Dios quería que esa persona disfrutara no se está dando y no se puede dar porque no despertó nada más en la persona. ¿Ya? ¿A cuánta gente Dios no ha sanado y siguen siendo los mismos desubicados de siempre? O sea que la cosa es que la obra de Dios produzca tal impacto que nos lleve a un reenfoque. Y eso es lo que Dios espera a través del perdón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros descubramos en la obra de Él, al perdonarnos y darnos esta nueva oportunidad. Eso no se queda en la experiencia interna nuestra. Eso trasciende a nuestras relaciones, a los espacios de vínculo con los demás. Y por favor, esto cáptenlo bien, asimílenlo bien, porque esto es parte de la médula del Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio son los cambios en nosotros por la obra de Dios que consiste en resultados en la vida nuestra que nos llevan a ver la vida de otra manera. Y que esto sea así, porque decíamos que en esa persona la salvación no llegó. ¿Ya? Podemos decir que en segundo lugar, que ese perdón no surte efecto porque la persona no desarrolló conciencia ni se reconstruyó bajo su auspicio. No hizo nada esa persona con todo el perdón que se le dio. Y pudo ser un perdón que se recibió sintiendo que tenía mayores méritos o derechos que los demás y todos los otros seres humanos a su alrededor. Y entonces debió pensar él, Dios me perdona a mí, porque es que yo soy el que me lo merezco. Este otro no se lo merece. ¿Por qué? Porque no tiene los pergaminos que yo tengo. No tiene la posición, no tiene el rango, no tiene la dignidad, no tiene los antecedentes que yo tengo. Hermanos, todas son expresiones locas y necias de la altivez humana que hace que todo lo que Dios hace por nosotros pierda su eficacia. Lo cierto es que este hombre se perdió todo un regalo de Dios. En ese caso, todo el regalo de su rey se lo perdió porque no fue capaz de elaborar una renovación de su vida a partir
de la experiencia maravillosa del perdón de un Rey misericordioso, cosa que hace juego con el Dios misericordioso que a nosotros nos perdona. El mayor inconveniente es que no dejó correr el don recibido y trató de hacer rentable para sus intereses personales una gracia entregada por la generosidad divina, desconociendo el principio de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjense que es un principio bíblico, ¿ya? Cuando uno recibe de Dios tanto, ¿ya?, alrededor de cosas que a veces ni siquiera tiene que ver con el hecho de que nosotros se lo hayamos pedido, sino que Él en su gracia nos lo concede. Qué bueno fuera que eso nos despertara a nosotros conciencia para ir mirando dónde está la necesidad y poder con nuestras capacidades suplir sin necesidad de que la gente llegue a decirnos, tengo esta necesidad, que nosotros tengamos disposición para descubrirla, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así con nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer con los demás? Sin embargo, Dios resuelve nuestra necesidad, multiplica nuestro bienestar y cuando estamos en esa posición comenzamos a hacer negocio con la bendición que Dios nos ha dado. Y eso de por sí es inmoral. Es inmoral. ¿Por qué? Porque no hace tono con el espíritu de aquel que nos ha dado todo lo que nos ha dado. Por favor, esto es el Evangelio. Miren, esto es el Evangelio. Es una cosa que nos pone a vivir de otra manera, porque lo que nos ha pasado, lo que nos ha pasado a nosotros es una cosa extraordinaria que nos mueve a ver la vida con otras, absolutamente con otras características y obliga un cambio total. Así que de gracia recibisteis, dad de gracia. Dios me perdonó sin mediar ninguna situación en donde yo recibiera, digamos, el impacto de un costo por el perdón de Dios. Fue su gracia. ¿Por qué yo no puedo ver a mi prójimo con esos mismos ojos con los que Dios me vio a mí y poder decirle a mi prójimo, tú tienes derecho a recibir de mi parte toda la expresión de gracia que puede bendecir tu vida? Es la experiencia de Jesús. Fíjense ustedes, es la experiencia de Jesús. Y me van a prestar atención a esto, que esto es interesantísimo, porque es un enfoque que quiero que en ustedes vaya quedando claro. Jesús recibe la gracia de una claridad. Oigan lo que les estoy diciendo. Eso es una gracia. Como hombre, Jesús recibe la gracia de una claridad que le permite vencer el pecado y encontrar el camino de la vida, aún enfrentando la misma muerte. Es decir, Jesús venció el pecado porque la tuvo clara, porque vio las cosas bien, porque Él no actuó con torpeza, Él no actuó en las condiciones de una persona ilusa y fantástica, sino que tuvo toda la claridad del conocimiento que le dejó ver al pecado en su desnudez, y Jesús tuvo la opción libre y espontánea para decirle al pecado no. Eso es una gracia de Dios, la gracia que recibió Jesús. Y por eso cuando se tuvo que enfrentar para mantenerse libre del pecado, se enfrentó a la misma muerte, Él no tuvo inconveniente de pasar por la muerte, aceptándola, porque para Él la claridad que tenía
le daba la garantía de que la muerte no era el inconveniente. El verdadero inconveniente es el pecado, no la muerte. Y entonces él se enfrentó a la muerte porque en esa muerte de él el pecado no tenía territorio dentro de la vida de él, dentro de las condiciones extraordinarias de su claridad. Y entonces hizo de su vida un territorio victorioso aún enfrentando la muerte. De modo que esa claridad, esa visión, esa vida victoriosa, la extiende hasta nosotros. ¿Cómo? Comprendiendo suficientemente nuestra torpeza e ignorancia. Desde la claridad de Él, ve nuestra ignorancia y dejando que nos alcance en forma de perdón, que nos da la oportunidad de reconocer nuestros errores y recomenzar en la eficacia de su claridad. Por eso Él vivió la extraordinaria experiencia de la cruz, y en la cruz pudo vernos con los ojos de aquel que tiene disposición para perdonar, porque nos ve con absoluta claridad. En el texto de Lucas, en el capítulo 23, espero que esté siendo claro lo que estoy diciendo. El poder de la claridad es tal que la claridad vence el pecado, hermanos. La luz derrota las tinieblas. Siempre que aparece la luz, las tinieblas se van, no prevalecen. ¿Por qué? Porque es que la luz, al dejar ver las cosas como son, permite que la persona tome decisiones objetivas. Y quien vive a ese nivel vence el pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado por nosotros, es decir, nosotros lo llevamos a la cruz del Calvario, Jesús nos miró a nosotros como los culpables de un delito. Oigan lo que estoy diciendo, por la claridad que Él tenía, Él no nos vio culpables de un delito, sino que nos vio afectados por una torpeza, afectados por un desconocimiento, afectados por nuestra ignorancia. Y por eso, en esa claridad de Él no tiene inconveniente de perdonarnos. Pero Él no exclama en relación con el perdón algo distinto que permitirle a Dios o decirle a Dios que use su disposición para perdonarlos a ellos. En el capítulo 23, en el versículo 34 del libro de Lucas, dice el Señor Jesucristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús hace eso, Jesús está haciendo un reconocimiento de nuestra limitación. Jesús está diciendo: no los condenes a ellos porque se han equivocado, porque no ven nada. Ellos no están viendo nada, ellos no entienden nada de la gravedad de lo que están haciendo. No es extraño que muchos que me están crucificando aquí crean, como él mismo dijo en el texto del Evangelio, crean que te están prestando un servicio a ti, que te están honrando a ti. Porque ellos son ignorantes, ellos son como niños, torpes y elementales.
Pero fíjense que él no dice simplemente yo los perdono. No, él lo que dice es, Padre, lo que veo necesario es que quites de en medio todas esas condiciones equivocadas de sus vidas y ellos puedan tener oportunidad de comenzar otra vez con una claridad mayor. Aleluya. Así que en ese momento, Cristo le dijo al Padre, perdónalos a través de mi perdón. Usa mi perdón para perdonarlos. Úsame a mí para perdonarlos a ellos. Porque el agraviado en este instante soy yo. Lo has sido tú todo el tiempo por sus pecados. Pero ahora en esta cruz me encuentro yo por la maldad de ellos, por la mala disposición de ellos. Pero yo los perdono. Padre, usa mi perdón para perdonarlos a ellos. Aleluya. Vean que esto es grandioso. ¿Y qué le permite a Jesús expresar una cosa de esas? ¿Qué le permite a Jesús decirle al Padre con tanta seguridad, Padre, necesitamos elaborar todo el programa del perdón para ellos, porque es que como yo los veo, ellos podrán seguir cometiendo estos errores a partir de su incapacidad para ver las cosas como realmente son y necesitan una nueva oportunidad. Y aparece la demanda de justificación. ¿Ya? Que fíjense que esa idea es como extender hacia nosotros ese poder del perdón. Y entonces Jesús le dice al Padre, a través de esa expresión, Padre, a través de mi actitud, tú extiendes tu perdón para ellos. El poder del perdón que yo les doy, poténcialo tú, usándome para ser vehículo del perdón para la vida de ellos. De modo que no sea yo el hombre que muere quien los perdona, sino que con mi muerte perdónalos tú a ellos y allí está nuestra redención. ¿Ya? Por eso podemos decir que el Padre es quien perdona en Cristo. ¿Ya? Si fuera simplemente el perdón del hombre, no alcanzaría, pero el hombre agraviado y sin ninguna razón para justificar el daño que merece, simplemente asume él la responsabilidad del delito nuestro, declarándose responsable en función de nuestra ignorancia, perdonándonos eso y pidiendo a Dios que extienda a través de su actitud el perdón para la vida nuestra. Y vaya que sí sirvió, porque hoy nos encontramos aquí en este culto gozando de esta victoriosa experiencia en la que Dios en Cristo a nosotros nos ha perdonado. Al final, hermanos míos, eso configura la doctrina cristiana. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 32, Efesios 4, 32, el apóstol Pablo dice, hablando de los cambios que deben darse en la vida nuestra, efecto de lo que ha pasado. Voy a leer el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entiendan que no fue que Cristo murió para que Dios nos perdonara a nosotros. Es que Cristo murió porque nosotros lo matamos. Y Cristo prefirió ir a la muerte antes que cometer pecado y desobedecer a Dios. Y sin embargo, cuando estaba en la cruz, Cristo no nos vio culpables, porque su claridad en Dios, esa virtud de gracia que recibió Cristo desde muy temprano para entender las cosas bien
y llevarlo a vivir por encima de las condiciones comunes de este mundo, pudo hacer que Él nos viera a nosotros en tanta deficiencia y con tanta limitación, que Él declaró su perdón diciendo: es que ellos no saben lo que hacen, por tanto te pido, Padre, que los perdones a ellos en el espíritu de este perdón que yo les estoy dando. Aleluya. Y ese perdón usado por Dios como perdón para nosotros es lo que hoy significa nuestra redención. Nos redimió nuestro hermano mayor, nos redimió uno de la familia, nos redimió alguien que tenía el poder para redimirnos. Era aquel que no tenía culpa para que hubiera forma de acusarlo de algún delito. Y nos redimió el que tenía la mejor voluntad para redimirnos, porque vio nuestra deficiencia. Y desde esa claridad de Cristo Jesús en la cruz del Calvario surge el perdón de Dios para nosotros. Por eso dice Pablo: porque Dios también a nosotros nos perdonó en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir? Perdónense entre ustedes en el mismo espíritu, para que trasladen a las personas que ustedes perdonan el perdón que Dios nos entregó a nosotros en el perdón de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Esto es una cosa grandiosa, hermanos míos. El perdón, sin embargo, es manifiesto en un acto humano. Es decir, el perdón de Dios surte efecto en nosotros mediante la expresión del acto humano, el nuestro. En Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo, hablando de las actitudes nuestras, leo desde el 12 también para hacer contexto: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, ahora ya ven el espíritu del perdón de Cristo. ¿Cuál es el espíritu del perdón de Cristo? De un hombre que ve infantiles a los demás y dice: ¿por qué los voy a condenar si son unos niños? En ese espíritu, así también hacerlo vosotros. Gloria a Dios. En ese mismo espíritu, háganlo ustedes. Ustedes sean capaces de ver la limitación de su prójimo, de su hermano, de ver la ignorancia, de ver la torpeza, de ver la pobreza de estructura. Y como Cristo lo hizo, sean capaces de extender un salvoconducto para esa persona y decir: ¿de qué lo condeno? Si lo que tiene no da para más, Padre, yo lo perdono y espero que en el perdón que le estoy dando, como tú lo hiciste conmigo en Cristo, yo quiero que lo hagas tú a través de mi perdón para esta persona. Rescátalo de su torpeza y de su ignorancia, dale una nueva oportunidad y permítele que él tenga la claridad para cambiar totalmente su enfoque. Aleluya. Esto es el espíritu de la gracia. Esto es la iglesia. Este es el poder sanador de la iglesia. ¿Ya? Es el perdón que fluye a través de actitudes humanas, a través de posturas nuestras, a la luz de lo que nosotros, por la claridad de Dios en Cristo, vamos alcanzando. Jesús nos extendió el perdón de Dios a través de su perdón. ¿Por qué no lo hacemos nosotros en esta claridad magnífica que llega a la vida nuestra? ¿Ya? Ahora, hermanos míos, fíjense ustedes que estoy llenándolos de razones desde el punto de vista espiritual teológico para entender que el perdón que nosotros damos es un perdón que Dios usa. Es un perdón que Dios toma como recurso. Dios está trabajando la humanidad
a través de un pueblo que puede ir llevando toda esa dimensión de la claridad de Cristo en nosotros, esa claridad, para que lo que opera en nosotros para entender la vida como Dios manda, nos lleve a comprender la limitación de los que no lo viven así y que necesitan la oportunidad de ser perdonados para comenzar a vivir a otra dimensión, en otra dimensión de claridad, la oportunidad de reconstruir sus vidas. Fíjense ustedes que en ese orden aparece allí el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una simple oración. El Padre Nuestro es la expresión actitudinal de un creyente que puede entender todo esto que estoy diciendo y lo puede entender desde el territorio de una persona que ministra en la claridad de un conocimiento que lo lleva a descubrir todos los presupuestos de Dios favorables para la vida de los seres humanos. Yo quiero que siempre recuerden ustedes ese texto de la primera carta de Juan. Se las he citado muchas veces porque yo quiero que cale muy profundo esta idea del texto de la primera carta de Juan capítulo 1, en el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, Dios es claridad. Donde Dios está, Dios ilumina. Dios deja ver las cosas claras. Dios muestra las cosas objetivamente y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, que es lo que hacemos muchas veces religiosamente, somos tan ignorantes que todavía estamos enfrentándonos a unas inclinaciones que no deberían tener ningún territorio en nosotros si tuviéramos la claridad de Dios como la tuvo Jesús. Porque no es una cosa simple de tener una fuerte voluntad, sino que es una voluntad que surge de la claridad, de ese ver lo de Dios con tanta claridad que lo demás pierde importancia. Lo demás no es atractivo, lo demás no llama la atención. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el efecto sanador o limpiador de la sangre de Jesucristo? ¿Cuál es el poder que hay allí? Es el poder de la claridad del que murió allí en la cruz. Es el poder de la visión que llevó a Jesús a entender que debía pasar por eso para no darle lugar al pecado. Es poder uno descubrir que en esa virtud del hombre conocedor que se enfrenta a lo que sea total de no dar lugar al pecado, porque el pecado lo ve tan perverso y tan sin sentido que prefiere la muerte antes que asumirlo o aceptarlo. Esa es la claridad que nos limpia de todo pecado. No es la sangre como detergente, es la dimensión de una claridad que llega a nosotros, hermanos, esa claridad llega a nosotros, nos ilumina, ¿ya? El poder de la claridad de Cristo en la cruz del Calvario es un poder enorme, es el poder de la luz de Dios que está en un crucificado, y por eso la cruz de Cristo es el territorio donde se gesta
nuestro cambio actitudinal. Y van a ver ustedes por qué Pablo le da tanto mérito a la cruz de Cristo. Porque es allí donde está el hombre de la más grande claridad existencial que existe, que se ha dado en este mundo. Un hombre que está en una cruz y que no ve eso como una terrible tragedia, sino que ve eso como el paso que debe dar, porque lo que está evitando es la tragedia del pecado. Se está enfrentando al pecado y lo está venciendo porque él no obedece presupuestos para evitar la muerte. Lo que quiere es, no importando que pase por la muerte, superar el pecado. En esa cruz, el poder que opera es el poder de la luz, el poder de la claridad. Por tanto, no es la sangre por la sangre en el simbolismo del Antiguo Testamento, que es lo que usa Pablo, y que nosotros debemos clarificarlo en la claridad que luego elabora el mismo Pablo. Es la sangre en el sentido del sacrificio de alguien que prefiere morirse porque su claridad lo lleva a entender que la victoria sobre el pecado es victoria sobre la muerte. Y toda una cantidad de cosas que es la que hace que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Es decir, por la obra de Cristo en el Calvario llega la claridad a nuestra vida. Y desde ese territorio somos restaurados, somos perdonados. ¿Por qué? Porque Dios nos llena de luz para vivir de allí en adelante, superando el pecado por las razones que Cristo tuvo para ir a la cruz, superando el pecado. Espero que es difícil, digamos así, redactar la idea, pero espero que me la vayan cogiendo de a poquito, porque yo sé que esto es el gran valor de nuestra redención. Entonces, miren ustedes que en esa experiencia maravillosa se presenta la visión del Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos presenta otro nivel de la experiencia del perdón dentro del presupuesto de la justificación. Hermanos míos, el Padre Nuestro es una oración que reclama la postura madura de quien lo hace. Por tanto, es una confesión de fe y al mismo tiempo es una propuesta creyente a Dios. Porque Dios responde a las propuestas creyentes que le hacen sus hijos. Dios le respondió a la propuesta que Cristo le hizo a él en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios responde a esas propuestas. De modo que ese tipo de posturas y ese tipo de oraciones donde los creyentes le hacen propuestas a Dios son las oraciones que surten efecto. ¿Por qué? Porque Dios responde a las propuestas de los que se entregan a hacer posible todas esas peticiones que le hacen a Dios, de modo que es una oración no infantil, es una oración de adulto. La oración del Padre Nuestro es una oración que reclama la postura madura de quien la hace. Fíjense ustedes que en la introducción, en el capítulo 6 del libro de Mateo, en la introducción, el Señor Jesucristo, hablando de la oración, les deja ver que lo que Él quiere y lo que Dios busca es que ellos no sean infantiles en su manera de orar. Es muy bonito que un niño llegue donde el papá y le diga: papá, quiero que me des esto, en su ingenuidad. Papá, ¿por qué no me traes esta tarde, esta noche que llegues del trabajo, ¿por qué no me traes una bicicleta? Y el papá dice: no, pero es que yo no puedo. No, papá, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes porque yo he visto que tú traes cosas aquí y yo sé que tú puedes. Así, papá, tráeme una bicicleta.
El niño no piensa en las limitaciones económicas que existen, en un sueldo que apenas alcanza para sostenerse. El niño simplemente está pensando en su deseo y cree que en la bondad del papá, el papá le va a dar todo eso que él está pidiendo. Esa es la oración infantil. Y a veces se usan elementos que quieren fortalecer el anhelo y la posibilidad de que la respuesta se dé positiva. Y entonces no es extraño que ese niño haga una cantidad de gestos, tome ciertas posiciones y le diga al papá, papá, aquí te traigo esto porque quiero que tú te lo pongas, porque quiero servirte, quiero estar contigo, papá, pero quiero que me traigas una bicicleta mañana. El papá entiende la ingenuidad del niño, ¿ya? El papá no se molesta por la ingenuidad del niño, pero el papá sabe que no le puede traer una bicicleta por eso, ¿ya? Hay oraciones infantiles. Nosotros somos muy infantiles al orar. Y cuando oramos el Padre Nuestro, lo hacemos en digámoslo así, a un nivel infantil. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros decimos, vea, Dios está tomando apuntes para responderme a esto que le estoy pidiendo. Oración infantil. Oración infantil. Ustedes saben que Dios les quiere dar eso. Entonces la pedimos, pero lo pedimos de tal manera que a Dios le quede difícil decir no. Y entonces dice Jesús, miren las oraciones infantiles que Jesús conoce, ¿no? Cuando dice, y cuando ores, Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Fíjese que la oración del hipócrita es infantil, es elemental. ¿Cómo es posible que en la mente de un adulto esté la idea de hacer una actividad para que otros lo vean? Y sentirse como lleno de méritos porque consiguió que los demás vieran que él está haciendo eso. Alrededor de un esfuerzo de tramar a todo el mundo, dejándole ver que él o ella sí hace esas cosas. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Eso era lo que querían, eso era lo que buscaban. Es una búsqueda infantil. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es en un lugar de encuentro particular y personal con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto. Fíjate que Dios está en secreto. Y si está en secreto, aún es secreto de nosotros mismos. Por tanto, Dios no tiene que hacerse sentir, hacer ruido para decir, aquí estoy, para que yo tenga confianza de que Él esté. Mi madurez debe llegar a tal punto que yo crea, aunque no sienta nada, aunque no se deje de ver de Dios nada, porque Él está en secreto, en un territorio tan secreto que es inexpugnable para mí también, pero yo sé que está en secreto. No está a mi alcance, al alcance de mis sentidos, a mi alcance de mi sensibilidad. Está en secreto, presente, pero para mí en secreto. Y si soy adulto, yo acepto eso. Y no le estoy diciendo al Señor, Señor, muestra tu presencia. Señor, háblame. Señor, manifiéstate. Señor, dame tu bendición. Todas esas oraciones son infantiles. Señor, que yo pueda experimentar que tú estás aquí.
Dice, yo te estoy haciendo una propuesta. Estoy allí, pero en secreto. Acéptalo, recházalo. Pero yo no estoy buscando que tú sientas mi presencia. Yo lo que espero es que creas en lo que yo te digo. Oración adulta. ¿Ya? Y dice, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. No dice en público porque fue agregado después. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. O sea, yo estoy tratando con alguien que no veo, no siento, ni me doy cuenta que está, pero está. Y sé que ese que está allí está escuchándome, es consciente de mi condición, y Él me dará lo que en función de mi verdadera necesidad, que está oculta para mí, porque está en el secreto. Fíjese que ni mi necesidad está presente a mí, y menos su respuesta. Fíjese que es de las cosas escandalosas que hay, ¿ya? Yo tengo que aceptar que esa respuesta de Dios es en secreto. No es para que yo entienda inmediatamente, Dios me dijo esto. No, yo entiendo que Dios está obrando ya, que Dios está respondiendo, solo que está en secreto hasta que llega un día en que aparece en la luz la evidencia de la respuesta divina. Y entonces puedo decir, estoy viendo el efecto de la respuesta de Dios. Solo veo el efecto, no la respuesta, porque la respuesta es en secreto. Porque Él ve en secreto, porque Él está en secreto. Aleluya. Ese es el reclamo para el adulto. Es un reclamo para adultos. No niños que necesitan que Dios les dé una señal. Esos son los niños, los que necesitan que Dios les dé una señal. Muéstrame que tú estás obrando ya. Muéstrame una evidencia. Muéstrame algo que yo pueda sentir que tú te estás... No. Tengo que ser adulto. Estoy tratando con un Dios que no se me acomoda a mis sensibilidades humanas comunes y me está reclamando a mí una postura comprometida de persona mayor. Aleluya. Y entonces dice el texto, y orando, no uséis de vanas repeticiones, como el niño diciendo al papá, dámelo. Y él cree que diciéndole así, el papá no va a tener más remedio que dárselo. Entonces dice Jesús, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mi grito no estimula a Dios a responderme, mis palabras no lo estimulan, no es mi palabrería lo que va a obtener el resultado, porque yo no convenzo a Dios, yo no estoy para convencer a Dios. Yo estoy para entender cómo es que Dios está obrando en función de mi necesidad y que me desnude Dios sus manejos y la claridad que Él tiene de mi necesidad. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, miren la idea, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si uno pudiera asumir eso, uno se hubiera evitado mucho discurso, porque delante de Dios en oración más vale una posición, una actitud, que las palabras que yo uso, ¿ya? Pero fíjense ustedes que la idea es que todavía nosotros seguimos bajo la presunción de que son nuestros argumentos los que mueven a Dios a actuar. Y no nuestra actitud y no nuestro compromiso de personas adultas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De modo que cuando Él presenta la oración, dice, vosotros pues oraréis así, y presenta el Padre nuestro. Cuando Él presenta la oración, no está presentando una oración de petición común, es decir, una expresión de petición común. Jesús está presentando una expresión
para que yo la asuma con esa claridad que es el preámbulo de la oración, todo eso que hemos dicho, y pueda entender que mi necesidad yo no tengo que decírsela al Señor, yo no tengo que repetírsela al Señor, porque Él la sabe. De modo que si le digo eso que dice allí el Padre Nuestro, no le estoy diciendo, Señor, dame eso, porque yo sé que Dios sabe lo que yo necesito y me lo da. Si yo se lo digo, se lo estoy diciendo en tono de compromiso, no en tono de necesidad o demanda mía, sino compromiso mío con eso que sé que Él es capaz de hacer. Pero le estoy diciendo a Dios, Señor, yo sé que tú necesitas un medio por el cual hacer todo eso. Aquí estoy yo. Así que, Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre mío que estás en el cielo, te pido que santifiques tu nombre. Y te estoy diciendo con eso que yo me propongo a santificar tu nombre. Yo me propongo a honrar tu nombre. Asumo ese compromiso con el respaldo tuyo. ¿Ya? De modo que toda la oración del Padre Nuestro es asumiendo una responsabilidad del creyente. Es un creyente que se compromete, es un creyente que acepta el reto. De modo que todo lo que pide, lo pide en función del convencimiento de que todo se va a dar a través de Él. Y si usted analiza eso y lo extiende a toda la expresión que se encuentra en el texto, usted se sorprenderá del poder que tiene eso en la medida en que estemos expresándolo como la oración del adulto. Un adulto que es capaz de decirle a Dios, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, despliega el perdón tuyo en nosotros, para nosotros, a través de nuestras posturas responsables, extenderlo a los demás, porque hasta donde hemos entendido, tenemos libertad para perdonar, pero si tú nos llevas a tener conciencia de cosas mayores de las cuales debemos arrepentirnos y replantear la vida, esa claridad va a servir para que con ella nosotros lleguemos a los otros y los podamos elevar a la altura de este perdón tuyo que demanda una disposición más clara de parte de ellos para que se vaya perfeccionando su vida en una visión alternativa de la actitud frente a la vida, donde el pecado es vencido por la fuerza de la claridad. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, perdónanos las ofensas como las perdonamos nosotros. ¿Ya? Es decir, necesito vivenciar la profundidad de tu perdón. Hasta ahora lo he vivido y eso ha servido que yo pueda usar eso para perdonar a mi prójimo. Pero yo necesito que eso se ahonde más, porque yo necesito tener claridad de muchas cosas desfasadas en mí, porque yo quiero que no solo me resuelvas tú el problema a mí, sino que a través de eso podamos llegar al mundo perdido y darle esta dimensión de claridad donde tu poder los pueda salvar a ellos como quieres salvarnos a todos. Por eso, Señor, necesito que tu perdón detalle en mi vida claridades de mi error, que yo pueda entonces, mediante esa claridad nueva, ver la dimensión del error del mundo, del pecado del mundo, de la limitación del mundo, y extender hacia ellos este perdón como tú lo hiciste con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta idea quiero profundizarla más. Porque es sorprendente uno descubrir que el avance del mundo en la visión cristiana es por el avance de muchos creyentes que van alcanzando
ese nivel de iluminación que son capaces de extender recursos de la gracia de Dios sobre la vida de la gente, llenándolos de una claridad y de una oportunidad renovada, porque son capaces de transmitirles el amor, de transmitirles el perdón, la misericordia de Dios a través del vínculo y de las actitudes con las cuales perfeccionan la obra de Cristo en este momento de la historia. Lo que Cristo hizo hace 20 siglos se continúa haciendo a través de la iglesia en el mismo espíritu. Y si somos capaces de entender esto, hermanos, es una responsabilidad enorme. Así que cuando oremos el Padre Nuestro, tenemos que visionar que estamos asumiendo una responsabilidad diciéndole a Dios, necesito que el perdón tuyo sea más profundo en mí, que yo pueda detallar más elementos en los que tú expresas tu misericordia perdonándolo porque tú me has perdonado, pero yo no lo he vivido porque no lo tengo claro. De modo que al vivirlo, yo tengo oportunidad de transmitírselo a ellos y que ellos conozcan que en el perdón que Dios me ha dado, se extiende el perdón de ellos, que en la claridad que hoy tengo, se extiende la claridad de ellos para vencer el pecado, que la claridad de Cristo se extiende a través de mi vida para la vida de ellos, extendiendo esa claridad que viene de Dios desde Cristo por medio nuestro hasta la última persona de este mundo que pueda adquirir la visión objetiva de las cosas y puede llevarlo a entender que Dios tiene misericordia y les quiere cambiar la vida. Así que, por favor, entiendan esto, analícenlo, razónenlo un poquito, elabórenlo, pidan en oración al Señor que les deje ver la dimensión de esto tan maravilloso y cada día estaremos perfeccionando una visión de la renovación de la vida nuestra que se va a volver una experiencia incomparable, una experiencia con la que Dios quiere redimir el mundo actual a través de Cristo Jesús y Cristo en nosotros. Que Dios nos ayude. Dejemos allí y mantengamos la visión y la reflexión a ese nivel espiritual ideal. Vamos a orar, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esa claridad que nos has dado hoy. Señor, estamos entendiendo cosas grandes. Ayúdanos a visualizarlas. Quizás las palabras del predicador no han sido suficientemente elaboradas en la claridad que se necesita, pero tú puedes perfeccionar esto en la mente de cada creyente. Pero que esta verdad se vuelva cada vez más clara, Señor. Que la gente nuestra vaya entendiendo esto de fondo, porque esta es la base de nuestra redención. Esta es la base, Señor, del perdón que tú has operado en nuestra vida por la obra de Cristo Jesús. Esta es la base de tener una nueva oportunidad. Por tanto, esto es el fundamento de nuestra justificación. Señor, ayúdanos a vivir en esta claridad. Ayúdanos a abrirnos a esta visión especial. Ayúdanos a entender esto y ubicarnos idealmente en esta propuesta de vida que nos haces. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios los bendiga y que Dios nos dé la sensibilidad de poder entender muy bien estas cosas. A veces no es fácil de entrada, pero poco a poco se irá clarificando esto que estamos enseñando de parte de Dios. El próximo domingo tenemos un encuentro misionero. Es nuestro primer culto misionero del año 2021. Y entonces tendremos la oportunidad de encontrarnos en ese ambiente especial de la iglesia, porque este año lo vamos a convertir en un año dedicado seriamente a nuestro trabajo, buscando el acercamiento de la gente perdida y buscando hacer más eficiente nuestra condición de creyentes comprometidos con la salvación del mundo. A veces damos muchas vueltas
en las cosas que hacemos entre nosotros, y eso lo volvemos a veces más entretenimiento que trabajo de fondo espiritual. Cuando el pueblo no está dedicado a la salvación de otros, cuando no tiene oficio en el bienestar de la salvación de las personas, el pueblo se distrae y termina viviendo en el ambiente aburrido de la vida común, a pesar de que se mueven todos los aspectos religiosos. Dediquémonos a salvar la gente. Ese es un trabajo maravilloso y para eso Dios nos surte de recursos. Así que el año 2021 es un año de grandes conquistas espirituales a nivel evangelístico y a nivel misionero. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.